Ahora sí, bueno, la segunda clase, ¿sí? Entonces, eh, sin ir en detalle, porque todavía no todos están presentes, ¿de qué trata esta clase? De esta clase trata un poco de, bueno, de conocernos un poco. La primera clase era un medio monólogo de mi parte, sí, hay que empezar con un poco de teoría. Ahora esta clase tiene varios objetivos, ¿sí? Para ustedes, para que aprendan un tema que es bastante difícil y quizás también un poco polémica, que trata de qué es en realidad la unidad de selección. Si tengo un curso para biólogos, lo explica en muy pocas palabras, pero quizás para ustedes vale la pena hacerlo un poquito más profundamente. Y la otra parte es, y de aquí yo puse en la guía varios links en general a páginas de Wikipedia donde hay algunas cosas fundamentales. Y eso es más que nada porque yo no sé exactamente dónde están ustedes en la biología. ¿Sí? No les conozco, entonces a mí esta cosa se me complica bastante. Y me gustaría saberlo un poquito mejor para que pueda mejorar un poco las clases. ¿Qué tenían de biología? ¿Qué materias? Vimos, bueno, biología básica vimos, de transcripción, traducción, de gen a proteína, genética tuvimos después, de frecuencias alélicas también vimos, equilibrio Hardy-Weyler, eso también lo vimos, Sí. y Y, debe y, ser y memoria. por ejemplo, de química biológica. Sí, estuvimos en segundo, química biológica. Ok, entonces, bueno, obviamente si siempre estaba trabajando desde la idea que saben que es una proteína, etcétera. Pero bueno, por otro lado, también supongo que no saben muy profundamente las cosas de la química biológica, por ejemplo. Bueno, No porque la tuvimos combinada junto con orgánica. ok, está bien. Bueno, este taller va bastante en la dirección de cosas proteicas, ¿sí? La pregunta que me pusieron es que, bueno, necesitaban a alguien que les dictaba evolución y filogenia. Bueno, y filogenia ahora en día lo que siempre hacemos, siempre lo hacemos desde el punto de vista de secuencias proteicas. A veces hacemos una escapada a secuencias de ARN o de ADN, pero con alguna razón, y eso también lo vamos a ver en detalle. Entonces vamos a mirar bastante a proteínas y quizás en las últimas clases va a ser un poquito difícil para ustedes, pero bueno, es algo que tenemos que ver en el futuro. Esta clase más que nada es, bueno, un conjunto un poco raro que también lo tenemos que ver como un posible desarrollo, ¿sí? Como yo lo entendí, todavía no tienen profesor para esta materia y fue difícil encontrar a alguien, entonces podría ser que el año que viene otra vez vamos a hacer este taller. Pero me gustaría elaborarlo un poquito más con el conocimiento de ustedes para que el año que viene está mejor. ¿Sí? Ok. Bien. La unidad de selección. Sin ir directamente a la guía o a los papers, la polémica está realmente en qué es la unidad de selección. Y este viene un poco desde el desarrollo histórico de la evolución, del campo de investigación. ¿Sí? Este no arrancó con secuencias moleculares. ¿Por qué?
porque no tenían el conocimiento. Entonces, las primeras investigaciones eran con organismos que eran partes de poblaciones. ¿Sí? Ya lo hablamos en la clase teórica, que aquí genética de poblaciones fue importante. Aquí tenemos un enfoque con, por ejemplo, el equilibrio de Harry Weinberg, etc. Bueno, ahora en día, que tenemos más conocimiento molecular, el enfoque no solamente es desde el área molecular, el enfoque también es desde el gen. Y el consenso está en que hay una sola unidad de selección, que es el gen. ¿Sí? Luego, en la próxima clase vamos a hablar de lo que nosotros llamamos functional constraint, que es realmente la fuerza que está funcionando. Y sabemos que, por ejemplo, si estamos hablando de una enzima, que la selección, la fuerza selectiva, el functional constraint es muy fuerte al sitio catalítico. Entonces, si vamos a tener una mutación en el sitio catalítico, muy probablemente vamos a perder la función. Bueno, entonces la fuerza en forma física, si querés, está funcionando a nivel de proteína, pero la unidad de selección es el gen. No es que no puedas estudiar evolución a nivel de organismo y población, se puede perfectamente. ¿Sí? Bueno, hay otros biólogos que hacen investigación a nivel de, por ejemplo, organismo y familia. Bueno, este es lo que estamos mirando un poco hoy en esta clase, un poco a lo que se llaman kin selection, donde kin es una palabra del inglés que corresponde a familia. Creo que desde la definición sabemos que evolución es un cambio que pasa entre generaciones, por lo cual, por ejemplo, cáncer no será el resultado de evolución. Bueno, justamente el cáncer es algo que pasa gracias a un proceso evolutivo. Pero en este caso, lo que podemos hacer es podemos estudiar este proceso evolutivo a nivel somático. ¿Sí? Entonces hay una línea somática y ahí hay un cambio que genera células que se reproducen mucho más rápido y van ganando la competencia con el tejido sano. Es totalmente evolutivo, pero por su definición estricta, puedes decir, no, en realidad no es evolución. ¿Por qué? Porque no hay una generación en el medio. Bueno, la última, que también, bueno, hay, en realidad no hay, porque es algo que en realidad no lo hacemos. Esa será selección a nivel de grupo. ¿Qué será a nivel de grupo? Bueno, un ejemplo es, por ejemplo, era la política de China para tratar de mantener un poco el crecimiento de la población. Basado en el principio de Malthus, los chinos dijeron que, bueno, lo que no podemos tener es un crecimiento súper rápido, porque sencillamente no podemos sostener este crecimiento. Por lo cual tenemos que limitar la cantidad de hijos que cada uno puede tener. Eso será como un pacto, ¿sí? Podemos armar un grupo y hacer la decisión, bueno, no puedes tener más que 2 hijos. Bueno, ese será artificial. Es una selección artificial. ¿Por qué entonces no lo podemos estudiar? Es porque siempre hay alguien que rompe el pacto. Sí, estoy grabando. Perfecto. Siempre me pueden hacer preguntas, bueno, por otro lado, sabemos que hay algunos efectos que tampoco podemos ignorar. Bueno, por eso ahora en día están trabajando un poco con una definición o con un aspecto un poco diferente, que es lo que se llama el inclusive fitness. Y el inclusive fitness es una aproximación que se puede aplicar
a Kin Selection y también a Group Selection. Bueno, y justamente, más que nada, el primer paper creo que es un lindo ejemplo de cómo funcionan estas cosas. Bien, ok. Ahora sí, si no hay preguntas de ustedes, me gustaría ir a la guía y pasamos paso por paso. Ok, bueno, son preguntas que yo puse en el libro que tengo escrito para la materia de bioinformática acá en Mar del Plata. Y bueno, son preguntas que puse y la pregunta es si ustedes tienen idea, ¿sí? Por ejemplo, pregunta 2.1, selección diversificante, ¿podría resultar en especiación o no? ¿Quién me puede responder esto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo puse que sí, porque puede favorecer los extremos fenotípicos dentro de una población y puede llevar a la división de una población en dos grupos distintos, que con el tiempo pueden divergir lo suficiente como para convertirse en especies separadas. Sí, me parece lindo. Una palabra clave es suficiente. ¿Sí? Entonces, si tenemos un gen que se está diversificando, este en general no va a resultar en una especie nueva. Este proceso está mucho más complejo y que va a ser el tema de la tercera clase de evolución que voy a dictar en la semana intensiva. Este sí, por las dudas, lo puse porque quiero por lo menos tener una clase de teoría evolutiva y una clase teórica práctica presencial, porque es un tema que es importante. Entonces, en general, sí hay un conjunto de diversificaciones. En algún punto resulta que las dos entidades iniciales no son capaces más de cruzarse entre sí, por lo cual podemos hablar de que sí, acá tenemos una especiación. La segunda es un poquito más complicado porque tiene algunas definiciones que quizás no conocen. Bueno, si puede pasar, entonces estamos hablando de selección diversificante. Entonces, si es así, ¿qué tipo de especiación? Y acá está indicado dos tipos, simpátrico y alopátrico. Bueno, si no saben qué es algo, lo tienen que buscar. Por eso a veces yo puse ya el link hasta la Wikipedia. Si no está, búscalo. Pero en pocas palabras lo puedo decir acá, que por ejemplo, especiación alopátrico es algo con una división geográfica. ¿Sí? Para dar un ejemplo, en África, a un lado del río, ¿cuál es? Níger, creo. A un lado tenemos los chimpancés y al otro lado del mismo río tenemos los bonobos, ¿sí? Que son súper similares, por lo cual se puede decir, bueno, descienden de un ancestro en común, que también se puede confirmar a nivel molecular, pero no son capaces más de cruzarse entre sí. Bueno, ¿qué otro ejemplo tenemos acá? Un ejemplo lindo que también está en el libro, no sé si en los capítulos que puse, son las especies de anillo. No sé si lo escucharon alguna vez. Bueno, hay un ejemplo que no está en el libro, es con las gaviotas en el Mar del Norte en Europa. Sí, bueno, yo soy de Países Bajos, entonces arranco ahí. Entonces en Países Bajos tenemos gaviotas, y esas gaviotas son capaces de cruzarse con las gaviotas de Inglaterra. Ok, bueno, las gaviotas de Inglaterra son capaces de cruzarse con las gaviotas de Escocia, más al norte. Pero las gaviotas de Países Bajos no se cruzan con las gaviotas de Escocia, no pueden. ¿Por qué? Porque están geográficamente separados. Aquí lo que no está tan claro no es una barrera fuerte, no es un muro, es sencillamente una distancia. Bueno, las gaviotas de Inglaterra se cruzan con los de Islandia. Los de Islandia se cruzan con Noruega.
los de Noruega con los de Dinamarca y los de Dinamarca otra vez con Países Bajos. Y aquí tenemos un anillo. ¿Sí? Bueno, acá estamos mirando a un proceso de especiación. Y estos grupos de poblaciones los llamamos subespecies. Y porque no podemos decir que no se pueden cruzar. Se puede, pero no. Otro ejemplo del cual estoy acostumbrado son, por ejemplo, es el tomate. El tomate viene de los Andes. ¿Sí? Y hay varios especies, no sé exactamente cómo lo están nombrando ahora en día, pero hay varias subespecies que en la naturaleza no se cruzan, pero que nosotros en el laboratorio sí lo podemos cruzar. Y no es tan complicado, es una cuestión de tener que abrir el florcito y poner con un cosito tiqui 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 y se cruzan. ¿Sí? Bueno, el mismo se puede pensar en, por ejemplo, con perros, con un danés y un chihuahua. Creo que es lógico que va a ser bastante complicado que estos dos se van a cruzar. Bueno, esos son todos los ejemplos de especiación. Ring species a veces es algo que es geográfica. Lo de tomate no es geográfico. Lo de los perros tampoco es geográfico. Eso se llama simpátrico. Eso significa que tenemos en el mismo lugar varias subespecies. Bueno, ¿les parece que ese podría ser el resultado de selección diversificante o será más conectado a especiación alopátrica? Y no es blanco y negro, es medio gris. Podría ser una mezcla de ambas. Sí, pero Quiero decir, el motivo si es división geográfica o por tamaño, comportamiento. en términos de lógica, ¿qué tipo de especiación es lo más probable que depende de selección diversificante? La simpátrica. La simpátrica, es correcto. ¿Por qué? Bueno, la alopátrica no es que no hay divergencia, obviamente que hay divergencia. Pero no es necesario que tengas una divergencia en una proteína. Donde con el simpátrico así siempre es así. Debería tener una familia o una superfamilia que te genera algo diferente, divergente, para que, aunque están en el mismo lugar, no tienen más sexo. ¿Sí? Ok. Bueno, si entienden ya estamos de acuerdo. Bien, leyeron las cosas de... Ahora tengo que ir a la otra compu para que podamos bajar acá. Sí. Yo puse en la primera clase 2 secciones en el libro para leer que son ejemplos. ¿Lo pudieron leer? Porque, bueno, son ejemplos, pero ejemplos siempre ayudan. Bueno, a mí siempre realmente me gusta el ejemplo de este Peppered Moth, porque es un ejemplo claro en el sentido de que era realmente una evolución que se podría ver en acto en menos de un siglo, ¿sí? Bueno, algunas preguntas acá. ¿Podemos estimar la aptitud física de las polillas moteadas? Bueno, y el indicio que puse, hay un genotipo y hay punto. Y punto. Bueno, si hay un genotipo, ¿qué significa punto? Fenotipo. Sí, bueno, y con las dos cosas se puede hacer algo. Bueno, está en el libro, a ver si lo puedo encontrar la respuesta.
Bueno, acá está puesto. La estimación se puede realizar usando la tasa de cambio en las frecuencias genéticas. No es necesario genotipos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Sí? Por lo cual reemplazamos genotipos por algo más simple en la genética de poblaciones, que son sencillamente frecuencias genéticas. O puede ser la supervivencia de los diferentes genotipos en experimentos de marcaje y recaptura. Eso significa que acá estamos más trabajando con fenotipos. ¿Sí? Entonces tenemos dos colores, ¿sí? de este bicho, y sencillamente lo vamos a hacer los cálculos con este. Ok. Bueno, ¿se entienden este? Ahora estoy perdido. Dame un minuto que me mudo de alguna forma. Sí. Ok, bueno, después viene un pedazo de texto explicando un poco el caso particular, ¿sí? Entonces la forma melánica, que es la negra, se observó primera vez en 1848, y en este momento obviamente había muy pocos, ¿sí? De aquí algún biólogo evolutivo, John Haldane, estimó que el gen C melánico, que en este caso es dominante, habría tenido una frecuencia de 0. Bueno, acá creo que son 4 ceros, 1. Entonces es muy poquito, ¿sí? Pero lógico. Y 50 años después, la frecuencia del genotipo de color claro, eso significa que tenemos, porque melánico es dominante y claro debería ser de aquí tener CC menor, es del 10%. Bueno, acá está un poco disfrazado, que tenemos un poco las frecuencias. Bueno, ¿cuál es un poco el problema acá, que es indicativo por el problema típico en estudios evolutivos a nivel de población y organismo? ¿Sí? Entonces tenemos algunas fórmulas que están en el libro, que yo expliqué un poco por arriba en la última clase, y se puede hacer cálculos, pero en general los datos que tenemos son complicados. ¿Sí? Esas fórmulas son hechas para, por ejemplo, calcular delta P, ¿sí? Pero cómo cambia P depende de P. Entonces ahí vamos a tener, no vamos a tener una línea recta. ¿Sí? Bueno, eso significa, si vamos a meternos en la matemática, que será necesario usar ecuaciones diferenciales. No sé si a ustedes les gusta, a mí no tanto. Es decir, que me olvidé toda esta matemática. Pero lo que sí se puede hacer, lo hicieron y llegaron, que por ejemplo en este ejemplo, a tener un coeficiente de selección de 0.33. Bueno, y de aquí lo que sí podemos hacer es hacer el otro cálculo. Podemos generar, por ejemplo, un gráfico que nos muestra que realmente, aunque empezamos con muy poco, P0 es 0.00001, que podemos llegar a una situación donde hay muchos. Bueno, ¿podrían hacer este cálculo y generar un gráfico o no? Bueno, les puedo mostrar el gráfico que yo llego y también cómo lo hice, porque tampoco es tan complicado. Acá está el gráfico. ¿Sí? Eso significa que, bueno, inicialmente tenemos todo, ¿cómo se llamaba? Bueno, blanco. Y al final tenemos casi todo melánica. Bueno, ¿cómo está hecho? Voy a abrir
Excel que tengo. Acá está. Bueno, en realidad es bastante sencillo. Arrancamos con P0. Bueno, si tenemos P0, podemos calcular Q0, porque P más Q es 1. ¿Sí? Entonces acá tengo No, tengo que ir a otra compu. Bueno, lo que se puede ver en la barra de cálculo, que está más o menos arriba, y acá puse la fórmula. Es igual que B2, 1, menos B4. B4 es P1, ese es Q. ¿Sí? Bueno, ese sencillamente es un dato. Es el dato que yo saqué del libro. ¿Qué es delta P? Bueno, acá, otra vez en la barra de cálculo, acá tengo aplicado la fórmula que viene del libro. Bueno, cuando conozco P0, cuando conozco delta P, puedo conocer P1. Bueno, ¿dónde está P1? P1 está acá. ¿Sí? Bueno, y Q1 otra vez es la misma fórmula. Bueno, de aquí tengo toda una cadena de cálculos que resulta en este gráfico. Bueno, lo que quizás sorprende un poco es que inicialmente no cambia mucho. Bueno, pero eso es lógico. ¿Por qué? Porque la población es grande. Y un par de bichos no puede hacer un cambio drástico en una sola generación. Y entonces va desde 2 a 4 a 8 a 6 y que de aquí vamos a tener este tipo de gráfico. Bien, ¿qué será el error de esta aproximación? Bueno, ahora no hay más voluntarios. Si no hay voluntarios, lo vamos a preguntar a Valentina. Hola, profe. ¿Qué tal? En mi clase recién estoy empezando las clases yo, así que no sé de qué están hablando mucho. Ok, bueno. Bueno, tenés que trabajar entonces para la próxima clase. Bueno, justamente la primera semana es medio duro, después tenemos más tiempo para las cosas, entonces seguramente que para las próximas clases ya estás más al día. Bueno, vamos por próximo. Priscila. Hola, profe. ¿Qué tal? Bueno, yo estoy en el celu y tengo la compu. Y cuando preguntó, no estaba mirando el celu, estaba escribiendo en la compu. Dice el cambio. La pregunta era por qué esta aproximación de generar un gráfico con un S es un poco tramposa, no es realmente súper confiable. ¿Por qué será? ¿Alguna fuerza evolutiva? ¿Algo que haya pasado? Vamos por otro campo de la biología. Yo creo que tiene que ver con una cuestión ecológica. Por ejemplo, tenemos que pensar en el por qué. Entonces, ¿por qué en algún punto este bicho negro tenía algo a favor? Y bueno, ¿por qué? Porque hay un montón de paredes o árboles que se cambiaron del color, entonces era más difícil de ser detectados por el animal que está arriba en la cadena de nutrientes, un pájaro que come estos bichos. Bueno, en algún momento
este pájaro ya tenía comida. ¿Sí? Eso significa que en las primeras instancias al pájaro les cuesta mucho identificar una subespecie y el otro todavía no tanto. Pero en algún punto, porque hay muchos que están diferentes, se les detecta mucho más fácil. Eso significa que la S de 0.33 en realidad está cambiando también generación a generación. ¿Sí? Bueno, ese también es algo que es importante en la evolución, en el estudio de la evolución. La evolución significa que hay un cambio, pero este cambio está induciendo otros cambios. Y eso es lo que lo hace re complicado. ¿Sí? ¿Se entiende un poco? Sí. Bien, ok. Vamos a preguntar. La próxima. A ver. No, este todavía no. Ah, sí, este sí. Bueno, ejercicio 5.1 de Ridley, que no tengo abierto, lo abrimos. A ver. Más que nada es importante para mostrar el principio. ¿Sí? Entonces no es una ecuación de Hardy-Weinberg, es el equilibrio de Hardy-Weinberg y no es un equilibrio, hay varios equilibrios posibles. ¿Sí? El único lo que podemos usar es que si hay un cambio, eso significa que si parece que no hay un equilibrio, sabemos que algo está pasando. ¿Qué lo que está pasando? Todavía no se sabe, pero a veces hay indicaciones. A esta pregunta, ¿ok? Vamos a la respuesta. Bueno, las poblaciones 1 y 5 se encuentran en el equilibrio. Bueno, ¿y cómo está hecho? Bueno, sencillamente lo calculé. ¿Sí? Porque se puede calcular P, en el caso de población 1, acá dice 25 más 50 dividido por 2. Bueno, y este corresponde a pi square 25. Bueno, en el caso de 5, llegamos a 1 con el cálculo, donde la tabla para AA, que corresponde a P, dice 2. Bueno, acá podemos decir, y bueno, pero si son dos instancias o si es una instancia. Acá lo que no tenemos es mucho exactitud. Por eso decir, bueno, acá en realidad me faltan datos. Pero basado en estos datos es bastante probable que está en equilibrio, y si no está en equilibrio, está casi en equilibrio. ¿Sí? Bueno, ese es otro problema que tienen estos tipos de estudios. ¿Sí? Estos cálculos no son tan exactas. ¿Sí? Hasta que, bueno, quizás puedes decir que la evolución no es tan exacta como ciencia. ¿Sí? Yo creo que la evolución molecular ya es un poquito más exacta, pero vamos a ver también que nosotros tenemos nuestros problemas también. Bueno, eso significa 1 y 5 sí, por lo cual 3, 4, 2, 3 y 4 no. Bueno, eso también se puede hacer desde un cálculo. Empezamos con 4. Bueno, con 4
¿Le parece que es necesario hacer un cálculo? No. No, está súper claro. Aparentemente, tener 2 veces A mayúsculo es fatal. ¿Sí? Porque hay un genotipo que es A mayor, A menor, perdón, que es la población más grande, pero no hay nada de AA, entonces debería ser totalmente fatal. Acá no es necesario y tampoco se puede hacer un cálculo. Bueno, en el caso de 2 y 3 sí. Y hay una diferencia, sí hay una diferencia. En el caso de 2 hay mucho heterocigota. Bueno, ¿cómo lo explicamos? Capaz no tiene nada que ver, pero puede ser lo de estabilizadora, la selección estabilizadora. ¿Perdón? Puede ser lo de la selección estabilizadora. Ese se llama el efecto de una ventaja heterocigota. Sí. Sí, no sabemos qué, ¿sí? Eso es lo que no se sabe, pero claramente los datos muestran que ser heterocigota te favorece de alguna forma. ¿Sí? Y el otro es al revés. En el otro en realidad tenemos bastante poco de heterocigota. Bueno, este se me escapó en la clase, porque estaba un poco confundido con el orden de las clases, pero ese es el resultado de lo que se llama the Wallund effect. Está escrito en el libro y viene de un problema con las poblaciones. O un problema, en realidad una población nunca es un conjunto. ¿Sí? Acá tenemos un conjunto, pero en realidad son 2 conjuntos. Entre los 2 a veces hay una conexión. Bueno, este resulta en lo que se llama el Wallund effect y que genera este tipo de efecto. Si lo quieren saber en más detalle, lo pueden leer en el libro que está perfectamente explicado. Bien, bueno, solamente para mostrar un poco de ejemplo, bueno, cómo estamos o cómo se puede aplicar el equilibrio de Hardy-Weinberg, usando en este caso genotipos. ¿Ok? Bien. A ver. Ejercicio 2. Bueno, ejercicio 2. For genotypes with the following fitnesses and frequencies at birth. A. What is the frequency of AA individuals in the adult populations? What is the frequency of the gene A in the adult population? And what is the mean fitness of the population? Bueno, estas cosas búscanlo si todavía no lo saben, porque está descrito en el libro. ¿Sí? Lo voy a poner como una tarea en el aula. Ok. Profe, disculpe, en ese a mí me surgió una duda en cuanto a la aptitud media, que por qué queda 1 menos SQ cuadrado. Porque S solamente está funcionando sobre Q. ¿Sí? Si supongamos que tenemos una situación según algo mendeliana, ya sabemos que el diploide significa AA mayor más el haploide, el heterocigota A mayor, A menor, estos dos tienen el mismo fitness máximo. Entonces, la coeficiente de aptitud solamente aplica a Q. Bueno, entonces para Q, de aquí hay que corregir por el factor S. ¿Sí? Yeah. Ok. Bueno, después puse una introducción a kin selection y altruismo. Bueno, alguien
¿Escuché alguna vez o conoce el nombre Richard Dawkins? Bueno, Richard Dawkins es un etólogo. La etología es el campo de la biología que está investigando el comportamiento de animales. Es un etólogo, entonces no sabe nada de molecular y todo, o nada, no tanto, que puso popular la idea del gen egoísta. Fue introducido por, creo que se llama John Williams, en un artículo que lo encontró Richard Dawkins, y Richard Dawkins escribió un libro que se llama El gen egoísta, y recomiendo que van a leer este libro porque es un libro muy muy bueno. Es un libro de ciencia popular, pero es aceptado perfectamente como algo consensual. Y una parte importante de este libro es que él explica que la unidad de selección es el gen, y que con este se puede explicar la selección del organismo, la selección a nivel familiar y la selección a nivel somático, hasta que también a nivel de grupo. Y eso tiene que ver con altruismo. Bueno, quizás que requiera algo de explicación adicional, porque muchas veces suena un poco raro. Entonces, tenemos un gen egoísta. ¿Qué significa que el gen es egoísta? Bueno, el gen no es que es egoísta en el sentido que quiera algo, no. El gen no quiere nada, ¿sí? Es solamente en el retrospecto, cuando nosotros vamos a mirar al comportamiento del gen, es que los genes egoístas, que son egoístas, sobreviven, se replican más en la población. Bueno, ¿qué es la actividad crucial de un gen desde este punto de vista? Su replicación. Entonces, el gen egoísta podemos entender como el gen que quiere ser replicado y punto. Bueno, y el punto interesante es que este resulta sí o sí en altruismo. ¿Raro o no raro? Entonces tenemos algo egoísmo, y el egoísmo resulta en altruismo. ¿Cuál es la idea atrás de este? Bueno, lo podemos pensar, por ejemplo, si vamos a volver, aquí es un gen. Y un gen, entonces, es la unidad heredaria, es una unidad que se puede replicar. Bueno, una secuencia codificante, ¿es capaz de replicarse? No. Para replicarse necesita un polimerasa. ¿Y la polimerasa es capaz de replicarse? No, necesita otros genes. Todos los genes necesitan ayuda de otro gen. Entonces el gen egoísta lo que quiere ser es ser replicado, pero para ser replicado también tiene que ayudar a otros genes para sobrevivir. Bueno, ese es el empieza del punto donde podemos entender que sí o sí el gen egoísta debería resultar sí o sí en altruismo. Bien, bueno, ahora seguimos un poco pensando. Entonces, ¿por qué de aquí es la unidad de selección? Bueno, porque sencillamente en esta forma de pensar, podemos pensar como un organismo que es nada más que un vector que adentro tiene sus genes, y los genes lo que quieren es replicarse. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen tratando de replicar el vector. Bueno, por eso esta teoría generó bastante polémica, porque más que nada el humano está pensando que es una unidad independiente, donde justamente esta idea del gen egoísta está aclarando que no, que nosotros somos un producto de nuestros genes, pero por completo. Eso significa, si querés, que no somos una unidad independiente, que justamente es lo que dice la teoría,
La unidad de selección es el gen y no el organismo. Bueno, eso es un poco raro, pero es correcto. Lo que no tenemos que perder es que tenemos un montón de genes, ¿sí? Y por otro lado, a nivel existencial, si querés, en realidad no te importa, ¿sí? Porque no tenés que vivir con la idea, eso lo hago porque tengo estos genes. Sí, tenés tu comportamiento porque tenés estos genes, ¿sí? Por eso también tu carácter es diferente que el carácter de tu padre y tu madre. Es así, ¿eh? Bien, depende todo de los genes y cómo están, bueno, cooperando. Bueno, ahí vamos. Otra vez estoy en la otra compu. Bueno, vamos a Kin Selection. Este fue algo que lo estudiaron bastante en la época donde estaban armando la síntesis de la evolución, ¿sí? Entonces, donde estaban conectando la teoría de Darwin con la teoría de Mendel. Y sencillamente dijeron que, bueno, tenemos que explicar algunas cosas familiares, ¿sí? Hay algunos ejemplos de pájaros donde hay un familiar que a costo que no puede tener hijos está ayudando a su familia. Bueno, y acá en este documento se puso otro ejemplo que me parece que es bastante claro, lo de la ardilla terrestre con un nombre, y que dice: emite una alarma cuando detecta un depredador. Bueno, ¿cuál es el resultado? Que este depredador sabe exactamente dónde está este individuo. Entonces, en realidad, para la sobrevivencia de este individuo, quizás no es la mejor estrategia. Por lo cual, le explicamos por kin selection. ¿Sí? Y este viene con lo que se llama ahora en día, y aquí lo tengo puesto más abajo, Inclusive Fitness. Entonces, la ardilla lo hace porque no es solamente la aptitud de él, ¿sí? Es la aptitud de los genes que tiene él. Y probablemente en la comunidad donde está viviendo hay muchos de sus genes, y que de aquí sí se puede explicar que emita una alarma. Bueno, esta cosa obviamente necesita una regla para hacer cálculos. Y es esta regla, ¿sí? Donde R es el factor que corresponde a relación, ¿sí? B es para beneficio y C es el costo. Bueno, este explica, por ejemplo, por qué el amor de un padre es mayor para sus niños que para sus nietos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la relación es más corto. Tienen más genes en común. Suena muy seco, quizás un poco duro, pero bueno, es así. Bueno, hay muchos trabajos hechos con lo que se llaman los insectos eusociales. ¿Alguien tenía tiempo para buscar qué es un ser eusocial? Es súper interesante. Que viven como en una comunidad. Claro. Tienen una reina. Sí. Entonces hay abejas, hay hormigas, hay algunos más. Viene con su definición. Tienen una estructura social. Y esa estructura social por parte es explicado también por la cantidad de genes que se comparten, ¿sí? Porque, por ejemplo, los trabajadores de abejas creo que comparten 75% de sus genes con la reina en lugar de 50%. ¿Sí? Tienen otro, lo que se llama mating rule. ¿Y por qué? Porque la forma de reproducir es diferente. Por lo cual, la abeja te pica y de aquí protege un 75% de sus genes en lugar de solamente 50%.
Bien. Bueno, hay mucha evidencia para la regla de Hamilton que viene de trabajos hechos con hormigas y abejas. Bueno, otra cosa interesante es este concepto de Evolutionary Stable Strategies. Este es un concepto bien teórico y es nada más que una estrategia que en este momento es estable y es capaz de resistir a otras estrategias. Ojo, estamos hablando de evolución, entonces puede ser que en algún punto que viene otro bicho con otra estrategia, por la cual la estrategia que tenías vos no es más estable. Es dinámico. Bueno, este de la Evolutionary Stable Strategies lo están usando mucho también en lo que se llama Game Theory. Ok. Bueno, con este creo que está más o menos introducido el tema de el gen egoísta, que la unidad de selección es el gen, que este puede explicar el comportamiento de organismos, hasta que puede explicar el comportamiento de familia, y que puede explicar lo del grupo. Lo del grupo quizás que no expliqué, pero va a ser claro desde el paper, pero se puede entender. Si lo puse en algún lugar. Ah, sí, acá un poco arriba. Obviamente no es tan seco y tiene que ver también con cosas sociales del bicho, ¿sí? Depende del comportamiento. Un gato es solitario, ¿sí? De aquí el comportamiento del gato va a ser diferente en este aspecto, ¿sí? Y por ejemplo, los bovinos, las vacas, viven en grupos. Y estos grupos, en general, corresponden a familias. Bueno, ¿qué significa este para el comportamiento? Si vos vas sacando una vaca, ¿sí?, de un grupo de vacas y lo vas a transportar a otra familia, después de 2 semanas la vaca está inscribido y no se dan cuenta que no es más familia. Va a tener exactamente el mismo comportamiento. Entonces la vaca no sabe que es un hermano o no, sencillamente este grupo es muy probable que es familia, de lo cual lo tienen que proteger. Y no es que lo quiere, es sencillamente es una estrategia que aparentemente resulta en algo que es evolucionariamente estable. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de vacas. Esa es la forma en la cual tenemos que entender un poco esta teoría del gen egoísta. El gen egoísta no es que es egoísta. En retrospecto podemos decir, bueno, el comportamiento que tiene se puede llamar egoísta, pero no tiene nada. El gen sencillamente hace lo que tiene que hacer. Bien. Vamos al primer paper. Si necesitan una pausa, me tienen que entender. Yo lo mismo cuando estoy cansado, necesito una pausa, lo voy a indicar. Si yo voy bien, sigo, me tienen que frenar. ¿Ok? Primer paper. Kin selection explains the evolution of cooperation in the gut microbiota. ¿Dónde lo tengo? Acá. Bueno, acá va otra pregunta en general. ¿Qué experiencia tienen con leer artículos científicos? Hemos leído para varias materias papers. Ok. Y hemos hecho seminarios, así que sí, poca experiencia tenemos. Bueno, más que nada, si ya tenían hecho seminarios, significa que no solamente los leyeron, lo tenían que entender también en la profundidad. Está perfecto. Bueno, lo que pasa es que hay mucha diferencia, no solamente desde los autores. Algunos autores
tienen una forma de escribir súper claro. Otros autores tienen una forma de escribir muy complejo o complicado. A veces depende también del idioma madre que tienen, ¿sí? Entonces, si el inglés es tu lengua nativa, es mucho más fácil, pero a veces también es otra cosa. Y a veces también depende un poco del tema. Bueno, vamos a leer papers de temas diferentes. Lo que también depende un poco es el estilo de la revista. Bueno, este primer artículo, sí, ese es un PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, USA. En realidad, lo que significa que es un paper, que es un artículo bastante comprimido. ¿Por qué? Porque esa sociedad dice que, bueno, nuestros papers deberían ser cortos. Eso significa, cuando vos tenés un mensaje súper largo, lo tenés que comprimir. Por lo cual estos papers a veces son medio difíciles para entender. ¿Qué significa? Que tenés que buscar algunas cosas. Bien. Otros papers que vamos a mirar, bueno, por ejemplo, el otro paper de hoy no fue tan difícil, creo. Fue bastante más fácil para leer, en mi vista. Quizás para ustedes era diferente. Ok. Bueno, si todos también lo que ya nos recordamos es que hay una gran diferencia entre eucariota y procariota. Y eso tenía que ver con la definición de la especie. ¿Sí? Donde, a grosso modo, porque siempre hay excepciones, eucariotas tienen sexo, por lo cual podemos definir bien una especie y también podemos definir bien la línea de descendencia. Pero con bacteria está muy difícil, ¿sí? Se duplican, igual mantienen un poco su varianza genética haciendo transferencias laterales. Entonces es mucho más difícil decir, si acá tengo una población de Escherichia coli, ¿cuál es la línea parentesco de todos estos bichos? Bueno, y ahí en este paper van a mirar a kin selection en microbiota en el sistema intestino. Y no solamente de una especie, no, de varias especies. Entonces aquí lo que tenemos, lo que tienen que tener es que tienen que proporcionar alguna forma que es comparable a kin selection. Por eso es un ejemplo de esta definición más nueva que se llama inclusive fitness. No puedes decir que una bacteria es perfectamente relacionada al otro, pero sí puedes decir, bueno, tiene un cierto nivel de parentesco. ¿Ok? Bien. Acá puse, para ustedes, la importancia radica en observar un ejemplo de kin selection en un sistema donde es difícil definir el grado de parentesco. Ahí trata. Bueno, también tenemos que tener en cuenta cuál es el interés de los autores. ¿Sí? Los autores, creo, están trabajando en lo que se llama microbiómica. Seguramente que ya tenían alguna clase un poco sobre ómicas. Bueno, microbiómica es sencillamente el estudio a gran escala de comunidades microbianas. Y en los últimos 15 años obtenemos mucho conocimiento y ya sabemos que, bueno, quizás que no es un superorganismo o una sociedad asocial, pero sí es una comunidad en la cual están compartiendo muchas cosas. Bueno, el tema de este artículo no es tanto la aptitud inclusiva, inclusive fitness,
sino más bien ver si podemos aplicar estas ideas para hacer predicciones sobre comunidades microbianas. Entonces, lo que quieren es decir, bueno, ¿qué pasa si vamos a hacer esta mutación en este bicho que es parte de una comunidad microbiana? ¿Por qué? Porque lo quieren utilizar. Quieren hacer cambios. Quieren hacer, por ejemplo, cambios en el sistema digestivo de alguna persona que tiene algunos problemas. ¿Sí? Quieren introducir alguna característica nueva. Pero esta característica nueva, si lo introducís en una sola bacteria, no puedes decir bien cuál es el efecto al final. Porque hay tantos otros bichos que están viviendo en conjunto que no sabes bien predecir cuál es el resultado. Ahí están buscando. De aquí quieren saber más o menos, bueno, cuál es el nivel de parentesco. Si realmente podemos hablar de kin selection o no. Bueno, de aquí la pregunta. El nivel de regresión, eso se puede usar como predicción para la evolución de cooperación en microbios. ¿Ok? Bueno, 3 argumentos que para mí no eran muy claros. A veces es así. Tengo que decir que yo no tengo hecho mucho con bacterias. Yo estoy pensando mucho más con eucariotas, más que nada con plantas y hongos. Y estos investigadores seguramente tienen otros conocimientos, por lo cual sí, quizás tiene mucho más sentido. Que quizás a mí me falta un poco de conocimiento. ¿Okay? Even if relatedness drives cooperation, the direction of its effects may depend on the details of the biology of a particular cooperative behavior. Bueno, eso sí se entiende, creo, ¿no? Sí, entonces, si hay cooperación, va a ser difícil hacer una predicción sobre exactamente el efecto. It has been suggested that interspecies interactions. Bueno, y acá volvemos a la definición de una especie. ¿Qué es una especie a nivel microbiano? Es bastante complicado. Sí, entonces may render relatedness unimportant at driving cooperation within species. ¿A dónde va este? Por ejemplo, simbiosis. ¿Sí? La comunidad microbiana no es solamente Escherichia coli. No, es Escherichia coli con otra especie, y quizás estas dos en conjunto son más importantes que solamente Escherichia coli, porque Escherichia coli tiene, por ejemplo, factor A que lo necesita, y la otra especie tiene factor B que lo necesita. Necesitamos A y B para sobrevivir. En esta instancia, entonces, es más importante las dos especies que la relación dentro de E. coli y dentro de la otra especie. A ver, número 3. Theoretical work predicts that the population genetics effects at work in the kin selection framework may be unimportant in microbes, owing to strong selection. ¿Qué significa este? Bueno, si hay selección fuerte, en realidad ya es todo bastante más difícil de predecir. Y acá abajo yo puse una conclusión bastante negativa. Ahí están. Básicamente no sabemos bien el resultado, por lo cual lo tenemos que estudiar. Bueno. Cuando vas a investigar algo, tenés que poner una hipótesis, una pregunta, y tratar de responderlo. Bueno, una pregunta que pusieron acá es la siguiente. ¿Puede el parentesco predecir una distribución filogenética de rasgos cooperativos? Bueno, todavía no pasamos por la filogenia, pero ya saben un poco qué es una filogenia, ¿no? Bueno, saben que filogenia se puede hacer en varios aspectos, ¿no? Filogenia es una forma de clasificación
y por ejemplo, autos se puede clasificar por modelo, por marca, por calor, por volumen del cilindro, si es un auto eléctrico, gasolero o nafta, hay varias formas. Bueno, acá están diciendo, bueno, si podemos concluir que algunos bichos tienen un parentesco fuerte, eso también se puede correlacionar de alguna forma con una filogenética de rasgos cooperativos. Significa que también están cooperando más entre ellos o no. Que será la expectativa en base de lo que se llama el Inclusive Fitness. ¿Sí? Bien. Esas son cosas que son difíciles, ¿eh? Bueno, explique el diseño del experimento que está puesto en figura 1b y c. Es importante entender el objetivo teniendo en cuenta la difícil definición de especie y las relaciones en especies sin sexo. Vamos al paper, vamos a la figura. Más que nada este, B, ¿sí? Bueno, a mí me costó un poco, porque ponen fórmulas, esta ahí de abajo, ¿sí? Esta fórmula. Bueno, esas son cosas, yo no soy experto en este tema, ¿sí? Entonces, pi SH1, en algún punto lo acepto. Pero sí, lo que me gustaría saber es más o menos qué están haciendo acá. Por eso la pregunta. Nosotros tenemos que explicar un poco cómo está hecho el experimento. ¿Tienen idea de cómo está hecho? Empezamos arriba. Healthy hosts. Acá. N es 239. Bueno, también hay algo en el texto. Y hay una tabla, hay algunos suplementales. Y yo hice un resumen más que nada de los datos. ¿De dónde sacaron los datos? ¿Sí? Entonces sacaron muestras de 239 metagenomas de heces humanas sanas. ¿Saben qué es un metagenoma? Ok, perfecto. Sí. Bueno, 239 metagenomas de heces humanos sanos. Encuentran por secuenciación 101 especies de 37 géneros. Bueno, ese ya es algo que en realidad es mucho trabajo. ¿Sí? Y acá indica MOCAT, Midas y otras Midas y Midas. Yo busqué brevemente qué hacen estos software. Lo que hace MOCAT, ¿sí? es hacer una predicción de genes basada en secuencias cortas, porque es metagenómica. Y también usando bases de datos de referencia, tratan de identificar la función y con Midas, que es el segundo en lo que se llama el pipeline, es un tubo, son varios algoritmos atrás uno del otro, tratan de identificar, bueno, acá tengo una secuencia que aparentemente es una proteasa, pero ¿de qué bicho viene? Bueno, ¿cómo lo hacen? Usando secuencias de referencia y dicen, bueno, esa secuencia está 97% idéntico a la secuencia de Escherichia coli, entonces debería ser de Escherichia coli. Bueno, de aquí llegan al final, en todas las muestras, tienen 101 especies de 37 géneros. Es nada más que mirar un poco la calidad de los datos. A ver, ¿qué más tenía acá? Abundancia de 0.004 a 0.26. ¿Qué significa esta abundancia? Abundance. Ese es algo que, bueno, si tengo una secuencia que corresponda a un gen, ¿cuántas veces lo encuentro? Bueno, eso significa que hay algunos con 0.26 que tienen una abundancia súper alta y otros que le tienen más baja.
Acá estamos hablando de especies, ¿sí? Además, presente en entre 2 y 227 huéspedes. Eso también es bastante importante porque significa que hay algunos que son súper específicos, pero son pocas, y que en general la mayoría de las especies se encuentran en la mayoría de los huéspedes. Y entonces acá puse son datos que muestran más que nada la calidad de juego de datos. Por eso también estaban usando humanos sanas. Bien. Bueno, luego, ¿qué hacen? Bueno, buscan sencillamente las cosas que tienen en común, ¿sí? Y eso es lo que se ve reflejado al lado, mean relatedness, ¿sí? Entonces pueden decir, bueno, lo que tenemos en estas muestras son tantos individuos de Escherichia coli y la diferencia que tienen son tantos, y lo que tienen en común es tanto. Hace todo un cálculo, y ese es el cálculo que está puesto ahí, within host diversity and across host diversity. Y este hacen, aquí el otro gráfico, determinan un mean relatedness. Bueno, hay que mirar a la escala. La escala viene de -1 a 1. 1 significa idéntico. Entonces, ¿qué significa 0.5? Mitad, idéntico. Claro, pero eso se puede comparar como dos hermanos o como padre y hija. Ese es el truco de esta primer parte del experimento. Entonces hacen un montón de muestreo, secuencian como loco, identifican cosas que tienen en común de una gran bolsa de datos, y luego de todas las muestras dicen por especie, ¿sí? Porque las especies están ahí puestos verticalmente. Bueno, aparentemente hay algunas especies que muestran muy poco parentesco, por ejemplo coli, y hay algunos que lo muestran muy alto, por ejemplo Ericife, bueno, una bacteria con un nombre difícil latino, ¿sí? Es al revés. Mean relatedness en E. coli es súper alto y en este bicho es súper bajo, pero la gran mayoría lo tienen arriba de 0.5. Dardo, ¿querés hacer una pregunta? ¿O tocaste algo? ¿Contra qué se compara para saber si es parecido o no? No entendí eso. ¿Parecidos entre sí o contra...? Entonces lo que tienen son 230 muestras. ¿Sí? En cada muestra identifican secuencias de un cierto bicho. ¿Sí? Pero las secuencias a veces son diferentes, y también lo que está presente es diferente. Bueno, supongamos que tenemos dos muestras, y esas dos muestras tienen una cierta cantidad de secuencias de coli. Bueno, lo que tenemos que identificar ahora es que si dentro de una muestra los colis son mucho más similares que entre las muestras diferentes, que acá está indicada con within host diversity y across host diversity. Y en general podemos decir, bueno, acá tenemos una proteasa de coli que está presente en todas las muestras. Bueno, entonces acá podemos decir, bueno, esa secuencia está 97% idéntico, entonces es del mismo gen, aunque tiene una leve mutación, sí, pero lógico, porque es otro bicho, ¿sí? Es de la misma especie, pero no es el idéntico. Pero de algunas otras, por ejemplo, sencillamente en una muestra hay proteasa y en la otra no, que es una indicación, el bicho está,
pero los dos bichos en las dos muestras no son tan idénticos. ¿Sí? Y eso está expresado por especie, que se puede expresar en otra forma, pero ellos dicen que bueno, por especie, porque eso es realmente lo que podemos decir que son parentescos. La pregunta de 64.000 es que bueno, ¿qué confiable es este? Es metagenómica. Entonces, si acá tenemos un bicho, por ejemplo, a ver, C. bacterium, ahí casi abajo, ¿sí? Que tiene un nivel que está a 0.5. En general son más parecidos que, por ejemplo, la Neus, que está a 0.49. No, eso no lo podemos decir. Nos genera una idea de parentesco. Lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, coli, que está arriba, que tiene un parentesco según esta medida de cerca a 1, muestra mucho más parentesco que el Bacterium, que está casi a 0.2. Este sí. Bueno, la conclusión que sacan ellos igual no es tan fuerte. La conclusión que sacan ellos es que, bueno, en general, estos bichos, estos microbios que están adentro de un hospedador, en realidad muestran bastante parentesco. Que tampoco es una sorpresa, ¿eh? Es medio lógico. Bueno, saben que la gran parte del microbioma del intestino viene de la madre, ¿no? Más que nada si es un natural birth. Si es por cesárea puede ser diferente. Bien. Bueno, luego en el paper, ¿qué hacen? Acá, el otro numerillo, the ultimate test of the broad role of relatedness in the evolution of cooperation is to use comparative analysis to assess whether relatedness can predict the phylogenetic distribution of cooperative traits. Bueno, ellos sacan algunos. Lo puse en el texto. A ver. ¿Dónde lo tengo? Estoy buscando en varios documentos porque los tengo bien separados. Ah, sí, eso está mal. Tengo que tener. En esta, ahí está. Acá está, selecciona 6 características. Bueno, este va un poco a biología, ¿sí? Me gustaría saber un poco el conocimiento biológico que tienen. ¿Saben qué es un biofilm? Bueno, ese tiene que ver con las comunidades de bacterias, de microbios. Entonces, estamos pensando que procariotas, arquea y bacteria son seres unicelulares, pero no es tan fácil. Sí, una bacteria puede reproducirse, duplicarse y se separan y tenemos dos, y uno va por un lado y otro va por otro lado. Esa es un poco la vista que tenemos.
desde los años 50 hasta 2000, pero desde el 2000 identificamos que hay algo que se llama biofilm. Y a veces se puede encontrar, por ejemplo, en la heredera, si tienes algo que mejor no comes más, porque está medio podrido. Lo que hacen algunas bacterias es que hacen como un conjunto. Ese se llama un biofilm. Y esos biofilms a menudo son de una especie. Y a veces también es una comunidad de varias especies. Y este biofilm es algo donde sí o sí están cooperando. Porque nace este biofilm a propósito, por ejemplo, para incluir algo. O para tener una matriz extracelular que los proteja contra el ambiente. Eso significa que a este nivel las bacterias están cooperando. ¿Sí? Bueno, quorum sensing. ¿Tienen idea qué es? Bien, bueno. El quorum sensing es un sistema que tienen muchos procariotas para tener una idea de la población cercana. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, lo que hacen es se secretan. Cada uno secreta un compuesto particular y eso también lo pueden detectar. En muy pocas palabras. Eso significa, si tenemos muchos E. coli, E. coli está secretando su compuesto. Todos los otros E. coli de aquí están secretando, por lo cual la concentración de este compuesto va a ser más alto. ¿Sí? Bueno, eso significa que pueden identificar, censar un poco cuál es la cantidad de bichos cercanos en la comunidad que están cercanas. Esa es una de las funciones. Otra función que lo tienen es que lo usan para identificar una fuente de nutrición. Imagínate que hay una bacteria que está viviendo en un medio líquido y hay un pez que está pudriendo, que es una fuente de nutrición, y lo tiene que identificar. Bueno, si te estás acercando, la concentración de moléculas de alguna proteína podrida que viene de este pez está incrementando. Eso también lo pueden leer, lo pueden detectar, y que de aquí hasta que si sigue la concentración de este compuesto en crecimiento, saben que están acercando a la fuente de nutrición. Bueno, eso se llama quorum sensing. Entonces es un sistema que tienen para varias cosas, entre otras lo usan para identificar cuántos amigos tienen en la cercanía. Entonces ese sí se puede entender como algo de interés filogenética, ¿sí? Porque puede ser de interés de cooperación. Bien, sideroforas. Bueno, hay un componente que es químico, es una cuestión de química biológica, que es muy difícil de obtener, que es el hierro en su forma reducida. ¿Sí? Hierro oxidado tenemos suficiente, pero reducido no hay tanto. Y eso es clave para la vida, porque muchas enzimas requieren hierro reducido. Bueno, sideroforas son compuestos capaces de captar hierro reducido. ¿De dónde? Del ambiente. Pero bueno, ¿cómo funciona este? Entonces, lo que pasa es que lo están secretando para ir al ambiente y luego lo tienen que recaptar. Bueno, eso significa que cuando vos vivís en una comunidad, te conviene no solamente que vos tenés esos sideróforos, pero también que tus compañeros lo tienen, porque lo tenés que secretar y lo tenés que ingresar de nuevo. ¿Ok? Bueno, dos otros caracteres que están mencionando. Enzimas involucradas en la degradación de antibiótica, me parece que está claro.
que ese podría ser importante en una cooperación, y sistemas de secreción. Ese es lo más complicado para explicar y tampoco es el mejor ejemplo. Son algunas medidas, ¿sí? Y puedes generar una filogenia en base de estas medidas. No es la filogenia perfecta, ¿sí? Pero es una filogenia que te da una idea sobre cómo están cooperando estos bichos. Bien. Figura 2. A ver qué tenía figura 2. Bueno, ese es un resumen, ¿sí? De los varios cosas que midieron en los colores diferentes por algunos bichos importantes de las muestras. Bueno, y luego lo que hacen sencillamente es una comparación. No, ese es el otro, no. Es una comparación, dice que bueno, aparentemente podemos hacer una relación entre la cooperatividad, ¿sí? Y esta filogenia basada en aspectos de cooperación. Bueno, un paper raro. ¿Por qué raro? Porque tienen un gran problema, ¿sí? Entonces, quieren investigar si el sistema de aptitud inclusiva funciona también a bacteria. Bueno, entonces lo que hacen es tratan de obtener datos que nos pueden indicar un poco el parentesco entre estas especies que no tienen sexo. Bueno, yo creo que es una forma, aunque obviamente tenemos que decir, bueno, esta medida entre 0 y 1 es una medida, es como, ¿quieres saber de dónde viene el viento? Te vas afuera y pones el dedo húmedo y dices, bueno, viene del norte, ¿sí? Entonces no es que viene del sur, ¿sí? Pero tampoco es que viene exactamente del norte, te da una idea. Bueno, esos son los estudios típicos en el campo de la evolución. ¿Y por qué? Porque no pueden hacer algo más exacto. Y en el caso de microbias, realmente es así. ¿Cómo vamos a identificar parentesco en un sistema que depende de muchos factores no conocidos? Bien, yo creo que llegaron, por un lado, a tengo mucha confianza, tengo un poquito menos confianza en estas 6 medidas de cooperatividad. Otra vez, yo no trabajo con bacteria, entonces no soy el experto para decir está bien hecho o no. Lo que sí puedo decir es que sí, las medidas que toman tienen sentido para usar estos. Pero podrían ser otros, no sé, no los conozco. Bien, lo que también es importante es un control. Bueno, un problema que yo siempre tengo con mis estudiantes de biología es que van aplicando las herramientas de bioinformática sin control. Entonces están en el laboratorio húmedo y hacen siempre un control, ¿sí? Entonces voy a tratar una planta con una concentración de sal y voy a ver cómo crecen. Está bien, pero tenés que tener algún punto de referencia. Y en el laboratorio húmedo lo hacen, van con la compu y no hacen un control. Bueno, acá sí hacen un control y el control es bastante interesante. Hace una corrección, aunque no es muy técnico o muy específico. Sin embargo, hay otros factores como la tasa de migración y el tamaño de los grupos. ¿Por qué eso será importante? Sí, entonces dice que bueno, parentesco está relacionado con algunos factores que corresponden a la cooperatividad. Y acá dice que bueno, hay otros factores que también afectan al parentesco, como la tasa de migración y el tamaño de los grupos. Eso es importante porque, bueno, si tenemos, por ejemplo, una alta tasa de migración,
significa que vamos a tener menos parentesco. Bueno, entonces de aquí hacen estos dos... es un poquito más que un control, ¿sí? Pero la expectativa acá es que cuando tenés una tasa de migración baja, que corresponde a parentesco alto. Y los tamaños de los grupos es un poquito más complicado, pero si los tamaños de los grupos es pequeño, también vamos a identificar un nivel de parentesco más alto. Bueno, no muestran, en mi opinión, no muestran muy bien, por ejemplo, datos por especie. Eso es lo que podrían hacer, es que, por ejemplo, en mi vista, debería ser posible con esta diferencia entre coli, que está cerca a 1 en la escala de parentesco, y esto de ahí abajo a intestino, que tiene un muy bajo nivel de parentesco. ¿Será que por qué? Porque a intestini, no sé, tiene más migración o algo. Esas son cosas que para mí deberían explicar más en detalle. Pero bueno, eso es un detalle. Bien. Ya estamos acercándonos a las 4 y justamente podemos ir al segundo paper. Es decir, si no tienen preguntas. Bueno, funciona así. Yo creo que es imposible para ustedes para leer el paper, aunque está con guía, con texto destacado, con algunos inicios. Yo creo que es bastante difícil realmente entender los detalles, ¿sí? Entonces, yo supongo que algunas cosas quizás van a venir mañana o quizás yo lunes, que se dan cuenta que, ¿y cómo funciona? Siempre me pueden preguntar, ¿sí? Ok. Vamos al último paper. Bueno, es decir, empezamos todo un poco tarde, por lo cual supongo que no todos tenían tiempo para leer este segundo paper. ¿O estoy equivocado? Voy por arriba. Gracias. Bueno, en realidad a mí este paper me gustó mucho porque me gustan las hipótesis. ¿Y por qué me gustan las hipótesis? A mí me gustan las hipótesis porque te hacen pensar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, the Red Queen Hypothesis, lo vamos a hablar, creo, en la última clase. Sostiene que se requiere constantemente adaptación y evolución para la supervivencia de una especie. ¿Sí? Entonces, este viene de, como ya lo indiqué, si hay cambios, estos cambios instigan otros cambios. Viene de la dinámica, ¿sí? Bueno, ¿por qué se llama The Red Queen Hypothesis? Ese viene de, es una analogía a la reina roja de Lewis Carroll, ¿sí? De Alice in Wonderland. ¿Sí? Que tiene que correr constantemente para mantenerse en el mismo lugar. Bueno, yo encontré, yo creo un poco por coincidencia, otro trabajo que se llama Black Queen Hypothesis. Y a mí me encantó esta hipótesis porque el juego, un juego de napas en el cual está basado, yo lo jugué con mi papá. Y es un juego súper divertido. ¿Entendieron el juego o no llegaron? Yo leí muy por arriba lo que era el juego. Bueno, entonces es un juego, entonces tenés las napas franceses, pero desde las 7 y arriba. ¿Sí? Y sencillamente 8 es más alto que 7, 9 más alto que 8 y el reino es el más alto. ¿Sí? Entonces aquí empezás, no hay trumpo o nada, entonces es simplemente jugar. Alguien que arranca, si arrancas con corazones, si tenés corazones, tenés que poner corazones, si no tenés corazones, puedes poner otro. Por ejemplo, puedes poner la reina negra, para que se asegure que la reina negra no toca a vos. ¿Y por qué? Bueno, el truco del juego es así.
primeramente tenés una ira. Entonces, antes del juego que arranca, decís, bueno, vamos hasta, por ejemplo, 100 puntos. Entonces, estamos todos coleccionando puntos. Si el primero llega a 100, por lo cual puede ser que, por ejemplo, alguien llega a 100, pero yo todavía tengo 43 puntos. Pero en este mismo punto vamos a volver todos. Significa que yo estoy en mucho mejores condiciones para llegar a 0 que el que llegó primero a 100. Entonces, a la ida de la 100 tenés que evitar que te toque la reina negra. ¿Sí? Bueno, de aquí, de Black Queen hipótesis, es que, bueno, si estás viviendo en una simbiosis, que está acá indicada, cualquier tipo de interacción biológica cercana y de largo plazo entre dos organismos biológicos de diferentes especies, es importante que alguien tiene esta reina negra, pero que no sos vos. ¿Y cómo lo podemos entender? Bueno, puede ser, por ejemplo, una enzima, y es una enzima que es necesaria porque te genera un metabolito que necesitas, pero si tienes que sintetizar esta enzima, es un gasto energético. ¿Sí? Entonces, te conviene que otro individuo en la comunidad tiene la reina nueva y no vos. Bueno, de aquí es el Black Queen hipótesis. Bueno, y acá en este paper están buscando otra cosa que también es de interés biológico súper importante, si le podemos explicar. Y otra vez puse porque es un concepto que es súper claro desde la parte eucariota, pero que no es claro de la parte procariota. Y eso se llama Programmed Cell Death. ¿Conocen este? Es lo que pasa cuando la gente tiene cáncer, ¿puede ser? No. ¿Apoptosis? No. Sí, es apoptosis. Puede ser una reacción del organismo en contra del cáncer. ¿Sí? Pero es una forma que decís, bueno, la importancia es lo más grande en el desarrollo de organismos. ¿Sí? Entonces, en algún punto tenemos que organizarnos mejor, por lo cual es necesario tener una capa de células muertas. Bueno, tienen que morir. ¿Sí? Entonces, eso es una muerte celular programada. Y sirve al organismo, porque si no tiene este Programmed Cell Death, nunca puede generar este órgano. Bueno, de aquí el Programmed Cell Death es súper importante en el desarrollo, pero también en otras cosas de eucariotas. ¿Sí? El ejemplo de cáncer, probablemente hay algunos sistemas que están usando la apoptosis, pero en protección contra el cáncer. La apoptosis también es súper conocido de esos sistemas de patología. Yo hice mi doctorado en patógenos de plantas y había algunos bichos, algunos hongos que estaban tratando de invadir la planta. La planta detectó el hongo y alrededor del hongo hicieron un Programmed Cell Death como un anillo alrededor de este patógeno para que este patógeno no pudiera invadir la planta. Y que de aquí otra vez la apoptosis, la Programmed Cell Death, es como proteger a la eucariota. Y probablemente en algunos cánceres funciona así también. Bueno, pero ¿cómo podemos entender Programmed Cell Death en un sistema de microbiotas? ¿Sí? Ese es un poco el tema de este. Bueno, a ver. Bueno, sugiero que lo van a leer otra vez el paper. Si te falta algo, por ejemplo, si quieres saber un poquito más de Programmed Cell Death, fíjate un poco el link de Wikipedia.
para que tengas mejor idea. Acá puse en negrito, these organisms form massive blooms that collapse after several days or weeks. Ese probablemente lo conocen, por ejemplo, de algas. ¿Sí? Pasa a veces, por ejemplo, en el mar de Sargazo, pero también en otros lugares, que cuando aumenta la temperatura y con mucho sol, tenemos un incremento tremendo de la alga, que toda el agua está verde y en algún punto colapsa por completo. Bueno, este es algo que aparentemente está regulado por Program Cells. Y la pregunta es, ¿cómo lo podemos explicar desde un punto evolutivo? Bueno, y lo que hacen, en realidad, este paper no es un paper de experimentos. Es un paper más que nada, tampoco tanto review, es más que nada una opinión. Se introduce el concepto, abordando su estudio en bacterias, indican algunos ejemplos, y menciona las 4 preguntas de Tinbergen, que es algo de la biología vieja, que son nada más un enfoque metodológico. Acá puse these organisms, si se lo miramos, bueno, entonces acá en el paper se aplica de manera muy clara la hipótesis. Dice que, bueno, Program Cells es la reina negra. ¿Sí? Entonces, Program Cells, ¿para qué sirve? Bueno, si tenemos una muerte programada celular, significa que todos los nutrientes van a ser disponibles a las otras bacterias, que de aquí puede ayudar a la supervivencia de tus compañeros. Pero obviamente nadie quiere tener la reina negra, porque nadie quiere morirse. ¿Sí? Bueno, definen 4 criterios para ver si realmente podemos decir que la Black Queen Hypothesis tiene sentido o no. Bueno, hay otro ejemplo, por ejemplo, CARG, que es una enzima, y luego siguen con la PCD. Bueno, la PCD obviamente es más compleja, y la verdad es que yo creo que tiene sentido de poner la PCD en una comunidad microbiana como un Black Queen, porque tiene algo de sentido, pero el problema que tiene está en este. PCD se puede nombrar como un weak Black Queen. ¿Sí? Hay que tenerla dentro de tu sistema, no necesariamente, ¿sí? Porque sin Program Cells probablemente también te vas a sobrevivir. Eso es un poco un argumento que va en contra de este PCD. Eso significa que para mostrar si Program Cells en comunidades microbianas es el Black Queen, lo que tienen que hacer es experimentos cuantitativos. ¿Sí? Es decir, que bueno, acá estamos sacando la capacidad de generar Program Cells, ¿sí? Y este resulta en una comunidad que crece más o menos rápido. Bueno, lo que dan en este artículo, al final dan algunos ejemplos que están indicando que realmente en general la PCD sí ayuda en que al final vamos a tener más genes de su mismo. Bueno, Shooting the Moon, ese es el último parte del juego, y eso es lo que hace el juego tan lindo para jugar. Sí, entonces estamos a la ira. Necesitamos 100 puntos para volver, y yo estoy mirando a la mano de napas que tengo y estoy mirando, si quiero voy a ganar todo. Eso es lo que llaman Shooting the Moon. ¿Y qué pasa? Eso significa, cuando yo tengo todos los puntos, eso significa la reina negra, los corazones y no me recuerdo cómo se llamaba el otro en castellano, que te genera 2 puntos. Si tienes todos estos, te genera, creo que son 15 puntos.
que está mal. Pero si tenés los 15, lo hacen al revés. Eso significa que yo no voy a obtener 15 puntos, que los otros van a tener 15 puntos. Lo interesante es que muchas veces, justamente el último punto, alguien te lo roba. Entonces estás pensando en obtener 15 puntos mal para los demás y te quedas con 14, que es súper mal para vos. Y que de aquí el juego es bastante divertido. Bueno, a ver, aquí acuerdo algo similar lo puse. A ver, otra compu. Sí, entonces tenés que evitar la PSD, pero no completamente. Sí, esa es un poco la idea del, bueno, de por qué es una hipótesis que se llama The Black Queen. ¿Sí? Entonces, es algo que necesites en la comunidad, pero deberías evitarlo. Pero alguien lo tiene que tener. Bien. Bueno, para cerrar un poco, dos papers que muestran que también a nivel microbiana, a nivel procariota, podemos decir que hay algún concepto de parentesco, aunque no es tan simple, y ese tiene que ver con la dificultad de identificar qué son especies y tiene que ver con la dificultad de, porque no tienen sexo, no podemos identificar fácilmente el linaje de parentesco. Entonces, en el primer paper mostramos un método para obtener una medida que es parecida a este. Bueno, se puede discutir si la medida es buena, si la medida es lineal, eso es todo posible, pero es una aproximación. Yo encontré esta imagen en algún lugar, en internet. Dicen que bueno, se trata de la unidad de selección, ¿sí? Entonces, con genes podemos explicar cosas evolutivas, por ejemplo, el desarrollo de un cáncer dentro de una línea somática por el proceso evolutivo. Podemos explicar comportamiento de organismos dentro de una población con parentesco y todo. Y ahora con microbias donde justamente esta relación de parentesco está mucho menos claro, tenemos algo que es entre medio. A mí, yo sigo que no me gusta decir que existe algo que se llama group selection. ¿Por qué? Porque realmente lo que estás buscando, de la fuerza, viene del gen. Y esos procesos, lo que se puede detectar, lo que se detecta en esos dos papers, de esos dos ejemplos, en sistemas microbianos, vienen de alguna forma de parentesco. El problema que tenemos es que no sabemos exactamente cómo podemos explicar la parte parentesco. ¿Sí? Vamos a mirar filogenia al final del taller, y la filogenia siempre está dibujada como un árbol. Es la misma que usamos si querés, por ejemplo, mirar a tu genealogía. ¿Sí? Entonces vas a mirar padre, madre, solo que es al revés. ¿Sí? Porque arranca con muchos y termina con vos. Bueno, eso es justamente cuando estamos mirando a bacteria que no sirve. ¿Sí? Son más líneas y lo que a veces hay es una transferencia lateral. Bueno, eso también lo vamos a ver. Este tipo de evolución se llama evolución reticulada. Donde reticulada viene de red. ¿Sí? Bueno, eso significa, no sabemos exactamente cuándo hubo una transferencia lateral. Es muy difícil de identificar, por lo cual no podemos conocer bien el linaje del parentesco. Entonces, este para mí, no puedes decir es group selection. Para mí es kin selection. Aunque no sabes exactamente qué relación,
que tenés con el otro. Lo mismo pasa si estás caminando a la orilla de un río y ves un tipo que está por ahogarse. Vos sabés nadar bien, conoces el río porque todos los veranos vas ahí para nadar cuando hace calor y sabés que no es muy, muy peligroso y lo vas a rescatar. Lo rescatás. Algo de peligro tenés. ¿Sí? Ese es altruismo. Este viene del gen egoísta. Eso se puede llamar selección por grupo, porque puedes decir, pero este no es un familiar mío. Y yo digo que sí, es un familiar tuyo, solo que es un familiar muy, muy, muy lejano, si no lo conoces. Bueno, ¿podemos explicar algunas cosas en la sociedad en este? Ahí me estoy poniendo a un territorio medio peligroso, igual me gustaría hacerlo. ¿Qué les parece de racismo? ¿Podemos explicar racismo desde el gen egoísta? Yo creo que sí. ¿Sí? Entonces, está bueno saber, tiene algo sentido, ¿sí? Entonces, cuando yo encuentro un hombre blanco, tengo más confianza que es un familiar que cuando encuentro un hombre negro. ¿Por qué? Porque es más similar. Bueno, este puede ser una fuente de racismo, porque preferimos proteger a lo nuestro y no a una cosa que no conocemos. Yo creo que es bueno saber, ¿sí? Obviamente hay que tratar de no ser racista, por eso cuando lo sabes es más fácil de frenarlo. ¿Sí? Bueno, hay muchas más cosas que se puede explicar. Argentina tiene otro lindo ejemplo. En Argentina todavía hay muchas cooperativas. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen algún amigo o algún familiar que trabaja en una cooperativa. Yo tengo 2 amigos que trabajan en una cooperativa. Las 2 están quejándose siempre. ¿Por qué? Porque el jefe, que también es parte de la misma cooperación, abusa. Entonces está todo bien, una cooperativa, nos juntamos con 20 tipos y vamos a decir, vamos a trabajar con este objetivo, no importa cuál es, hacer queso para generar plata. Bien, en algún punto vamos a crecer, entran nuevos miembros a la cooperativa y la cooperativa crece porque nos va bien, y en algún punto hay un tipo que va a robar. Por eso, por ejemplo, en Israel tenemos los kibbutz. En los kibbutz ya saben que no pueden crecerse demasiado. Entonces los kibbutz tienen un cierto tamaño máximo, porque saben, si vamos a crecer más que este, vamos a tener un descontrol. Y este no es el comportamiento humano, ese es el gen. El gen es lo que nos hace hacer este. Bueno, hay una pregunta más, pero no es muy importante. No sé, quedó más o menos claro. Lo importante es que sabemos dónde está la unidad de selección. Y que empezó con el otro, que la unidad de selección no tiene nada que ver con la fuerza que está funcionando. ¿Qué fuerza está funcionando? Una proteína, lo más sencillo, una enzima que tiene un sitio catalítico, en general son 2 o 3 residuos. Si tenemos una sustitución, una mutación de uno de esos 3 residuos, podemos perder la actividad por completo. La fuerza está trabajando en este caso a nivel de proteína, pero la unidad de selección es el gen que está codificando la proteína. Tenemos que prevenir la mutación a nivel de gen, no a nivel de proteína. Bueno, en la próxima clase vamos a hablar con mucha atención a un tema que se llama Functional Constraint, que es, en muy pocas palabras, el equivalente de la evolución molecular
que usamos en la evolución molecular para indicar la selección natural, pero es mucho, mucho más. Y es muy importante, cuando vas a trabajar en la biología computacional de secuencias, que entendés cuáles son los functional constraints diferentes y cómo pueden afectar, por ejemplo, a la conservación de secuencias proteicas. Bueno, para introducir un poco. Bueno, hoy o mañana, si todavía no está, voy a poner el PDF de la próxima teoría, que va a ser próximo miércoles. Y luego de esto tenemos otra vez una semana para leer 3 papers. Ya los subí al aula, son 3 papers, otra vez viene con una guía. Creo que hay más preguntas. Hay un paper que es difícil, que es el primero. El segundo y el tercero no son tan difíciles, ¿sí? Pero el primero es bastante complejo. Tema del primero, epistasis. Y epistasis es algo súper complejo. Bueno, cualquier cosa, si me necesitan, me mandan un WhatsApp y nos podemos encontrar tipo las 12 en alguna forma online. ¿Ok? Bueno, justo dentro de 2 horas, entonces creo que estamos más o menos bien y lo puedo convertir en algo más elaborado, ¿sí? Si quieren alguna idea cómo puede mejorar me lo pueden indicar y lo voy a incluir en el trabajo. ¿Ok? Bueno, buenísimo, lo cerramos. Bueno, profe. El miércoles, pero ya buen fin de semana y nos vemos el próximo miércoles. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos, Nos chao, vemos. chao. Buen miércoles. Adiós.